No actúes tan extraño, tan duro como una roca. Te mostré pedazos de piel que la luz del sol aún no toca. Y tantos lunares que yo misma conocía. Te mostré mi fuerza bruta, mi talón de Aquiles, mi poesía. Que harás solo una historia más. ¿Qué haré si no te vuelvo a ver? Oh, si desde el día en que no estás vi la noche llegar mucho antes de las 6. Y desde el día en que no estás vi la noche llegar mucho antes de las 6. Mucho antes, no dejes el barco tanto antes que zarpemos hacia una isla desierta. Y después veremos si me ves desarmada, porque lanzas tus misiles. Si ya conoces mis puntos cardinales, mis más sutiles y sensibles. ¿Qué harás la vida olvidar? ¿Qué haré si yo te vuelvo a ver? Oh, si desde el día en que no estás vi la noche llegar mucho antes de las 6. Y desde el día en que no estás vi la noche llegar mucho antes de las 6. Ah, ah, ah. Mucho antes de las 6. Mucho antes de las 6. Mucho antes. ¡Qué bonita estuvo tu participación, Mía! Te invitamos a que sigas adelante y que sigas interpretando canciones en nuestro programa, que es 100%, recuerden, por niños. Y escriban en nuestro correo electrónico que aparece en pantalla, teleartistas_shela@hotmail.com. Bueno, y ahora los invitamos a que nos escriban a nuestro correo y llamen a nuestros teléfonos si tienen algún talento para presentarlos en nuestro programa. ¡Continuamos! Continuando nuestro programa, ahora nos toca el segmento de variedades. Hermanita, ¿tú sabes por lo menos cuántas colonias hay en Quetzaltenango? ¿Y tú, Keren, sabes cuántos barrios hay en Quetzaltenango? La mera merita, ¿verdad? No sé cuántos, pero me imagino que habrán unos 150, unos 200 barrios. Bueno, para que todos lo sepamos, vamos a tener un nuevo segmento de cómo se construyeron las colonias y los barrios. Y vamos a empezar por una colonia popular, que la colonia se llama Colonia Minerva, que está en la zona 3. Vamos a ver el video y después vamos a ver los comentarios. Henry, corre video.
Muy buenas tardes, amigos televidentes de Chavos Chavas TV. Es un gusto presentarles este segmento nuevo de programa, del cual va a tratar de las historias de barrios y colonias de Quetzaltenango. Junto a Mónica Muñoz y yo, Carla Celada, haremos este reportaje sobre la colonia Minerva. ¿Y qué te parece, Mónica? Bueno, a mí me parece interesante que aquí en Shela o en cualquier lugar hay una historia chiquitita o muy grande, interesante o rara que ni siquiera sabemos, ¿verdad? Y que es muy interesante saberla. ¿Qué te parece si iniciamos ya la entrevista? Claro que sí, ¿por qué no? Entonces llamaremos a nuestros invitados, quien entrevistaremos. Ya que hemos iniciado el reportaje, tengo el placer de estar al lado de doña Gloria Galindo y el licenciado Joel Rodas. Muy buenas tardes a los dos y es un placer tenerlos aquí en el programa. Y muy buenas tardes, don Joel. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Es un gusto y un gran honor estar con ustedes esta tarde. Gracias. Muy buenas tardes, doña Gloria Galindo. Buenas tardes, nena, y muchas gracias por invitarnos. Es un gusto estar con ustedes y felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, ¿me puede contar cuál es la historia de la colonia Minerva? Claro que sí, la voy a ayudar. Pues la historia comienza en 1900, más o menos en 1966. Tuve yo la oportunidad de ser vecina de don César Navarro. Vivíamos por el Parque a Bolívar y siempre nos platicábamos. Entonces él me contó que don J. Antonio de la Roca y don Bolbelí Hurtado tenían la inquietud de hacer una colonia popular en este sector donde estamos ahorita, porque ellos decían que era una lástima que ese gran terreno estuviera perdido. Entonces don Mosbelí tuvo la genial idea de hacer unas cuñas radiales, porque ellos trabajaban aquí en la TGQ, donde ahora es el centro comunal. Ahí estaba la TGQ, Radio Nacional, y se pasaron las cuñas. Y así fue como nosotros iniciamos a venir acá a las sesiones y traíamos nuestros documentos y sesiones. Se formó la primera directiva y la presidía don Joaquín Quiroga, que en paz descanse. Pero pasó el tiempo, 1 año y medio, 2 años, y no mirábamos ningún beneficio. Entonces se decidió cambiar directiva y se cambió, y entonces inició don Ricardo Gaitán, un señor muy colaborador, muy altruista, y él se movió gente, ¿va? Y ahí empezó en 1966. Se hacían fiestas, se hacían rifas, pasteles y todo para recaudar dinero. Entonces, después de hablar con autoridades, se decidió que este terreno, que era propiedad del Hospital General de Occidente, se le fue a hablar al presidente de aquellos entonces, era don Mario Méndez Montenegro. Entonces él gestionó y el hospital pidió equipo a cambio del terreno, y así fue como el hospital se dio el terreno, pero se le llenó de equipo y camas y todo. Vino doña Sara de Méndez Montenegro a hacer esa entrega, estuvimos ahí con ellos, hicieron rifas y todo, y entonces 3 años después, en 1969, ya el terreno pasó a propiedad del INVI, que era la institución en ese entonces, y de ahí para adelante, pues ya fue ya la construcción y todo eso. Entonces pienso yo que para que quede tal vez un recuerdo muy grato, que los verdaderos promotores, los iniciadores de todo esto, han sido don Tonito de la Roca y don Osbelí Hurtado. Así que para ellos es un recuerdo imperecedero y que en paz descanse. Gracias, esa es la historia. Muchas gracias, doña Gloria, por las palabras dadas. La verdad sí es muy interesante lo que acaba de decir. Bueno, continuamos con la entrevista. Yo tengo la oportunidad de preguntarle al licenciado Joel Rodas cuál es la modalidad de la colonia Minerva. Pero quiero informarle que como era una colonia popular para gente de escasos recursos,
Entonces se vio la posibilidad que el gobierno diera una parte y nosotros otra. A eso se le llamó esfuerzo propio y ayuda mutua. Es decir, nosotros teníamos que dar parte de nuestro tiempo en trabajar, en hacer el bloque, en acarrear la arena y ayudar a los albañiles, que los albañiles eran pagados por el gobierno, por así decirlo. Bueno, como les estaba informando, en 1966, como ya lo mencionó doña Gloria Galindo, ella era nuestra secretaria, muy eficiente por cierto, y se iniciaron con varias directivas. Yo creo que ocupé el tercer lugar de las directivas. Algunas no le tomaban mucho entusiasmo, quizá por su trabajo, pero cuando a nosotros nos tocó estar en la directiva, entonces hicimos varios viajes, no fue fácil. Fue un camino bastante duro, que había que estar tocando puertas en diferentes ministerios e instituciones del Estado. Y en una de tantas nos dicen, pues, si quieren ustedes hacer esa colonia, pues está tal lugar que se llamaba Las Palomas, otro Los Llanos de Urbina y atrás del Baúl, pero ninguna de esas nos pareció, y el señor Gaitán había dicho: no le pierdan el ojo, no pierdan de vista este terreno del hospital, porque aquí quedaría muy bonita la colonia, y así se hizo. Cuando a mí me tocó pues ya estar al frente de esta directiva, entonces luchamos y gestionamos porque fuera la colonia aquí en este predio, en este terreno. Así es que fue una conquista que logramos a través de mucha tenacidad, de necesidad, por así decirlo. En mi caso, yo solicité cuando estaban haciendo la colonia Molina, pero como no estaba casado, no me tomaron en cuenta, hasta que entonces tuve que buscar a mi esposa para que me tomaran en cuenta. Gracias. Y como les decía, no fue fácil. En una de tantas hicimos un viaje a Guatemala y nos entrevistamos con un quesalteco muy apreciado y que quería mucho Quetzaltenango, era el licenciado Fuentes Piruchini, Mario Fuentes Piruchini, y íbamos nosotros con el propósito de saber cuánto iba a costar esa vivienda. Entonces le dijimos al licenciado: nosotros somos gente pobre, no podemos pagar una casa cara, queremos saber en cuánto nos va a salir la casa. Y él se puso a pensar y se nos quedó viendo. De paso, yo militaba en política de joven y era del partido de él, ¿verdad? Entonces se levantó de su escritorio, me tocó el hombro y me dijo: ¿cómo va a creer, Joel, por mi pueblo, que solo van a pagar ustedes la construcción de la casa y los materiales, y el terreno se los vamos a regalar? Así es que eso lo recordamos con mucho cariño, con mucho aprecio, porque el licenciado Fuentes Piruchini nos dejó ese gran recuerdo. En vida yo quise y le dije a algunos compañeros que le hiciéramos un homenaje. Desafortunadamente no lo hicimos, pero a su memoria, tanto a él como a los directivos que también ya descansan en paz, una plegaria a su memoria. Bueno, muchas gracias, don Joel, por esas palabras tan importantes. ¿Y usted, doña Gloria, qué algo más nos quiere decir? Claro que sí, nenita. Nosotros insistíamos en que se nos diera el precio de las casas, pero nos contestaban que hasta que viera qué cantidad de material se iba a usar. Entonces, por último, días antes de que se nos entregara, nos dijeron que las casas iban a valer 2,300 quetzales. Pero si las queríamos a 20 años plazo, para pagar esa casa, iba a subir 4,880 quetzales, con una mensualidad de 16 quetzales mensuales. Pero después pagamos 17 mensuales porque había que pagar la luz y el agua aparte. Y ya para finalizar este reportaje, quiero hacerle la última pregunta a don Joel, y la cual es: ¿cómo fue que se otorgaron las casas a los propietarios? ¿Cómo no? Hicimos nosotros la invitación a Bambi, IMDI, que Bambi era en aquel tiempo, y recuerdo que el presidente en aquel entonces era de apellido Gabarrete, Juan Gabarrete, y entonces acordamos la fecha en que iban a venir a Quetzaltenango, y un 17 de marzo, si no soy mal, en el Teatro Municipal se llevó a cabo un sorteo. Es decir, pusieron una tómbola y las balotas ahí con el número, y ese número correspondía a determinada casa. De manera que pasaba el adjudicatario, le daban vuelta a la tómbola, sacaban la balota, y el número que tenía la bolita esa, se iban a verlo al plano, al mapa que estaba en la entrada del Teatro Municipal, y ahí donde aparecía ese número, esa era su casa. Le pareciera o no, esa era la suerte, ahí le había tocado.
Y a mí en suerte me tocó aquí en la calle A, y los muchachos, como antes no había muchas viviendas por acá, además habían árboles, entonces la gente aprovechaba y venían a tirar basura, pues no mucha, pero sí tiraban algo, y me decían, pero vos, ¿por qué te fuiste al basurero? Pero miren, después fue una bendición porque todo esto se pobló y vivimos aquí en la calle ya mucho tiempo. Eso fue la adjudicación, pero tenían que llamarnos después para firmar la escritura, para que formalmente nos entregaran las llaves, y entonces se hizo un acto protocolario muy bonito en aquel entonces, pero previo a eso nosotros habíamos tenido varias entrevistas con el alcalde municipal, porque no estábamos conformes que las calles fueran muy estrechas, y logramos que las avenidas quedaran como estaban, y posiblemente ahí se perdieron varias casas, pero queríamos que